El IBEX 35 busca hoy un cierre por encima de los 8.500 puntos, con las industriales, los bancos y las energéticas en los primeros puestos del podium. En Estados Unidos el rebote va a ser muy importante, al menos es lo que marcan los futuros en la preapertura, sobre todo en el Nasdaq. La volatilidad ha dado un fuerte volantazo a la baja y el VIX ha caído hasta los 23 puntos. Los inversores están vendiendo bonos a favor de las acciones. El petróleo vuelve a ser alcista, subidas del 2%, y también hay recuperación en las criptodivisas, con Bitcoin superando de nuevo el nivel de los $51.000, aunque las fuertes caídas de este fin de semana han reabierto el debate sobre su capacidad para convertirse en un activo refugio en tiempos de incertidumbre macroeconómica y elevada inflación, aunque más que un activo refugio lo que parece es claramente un activo de enorme riesgo. Será uno de los temas que trataremos en la tertulia de Momentum junto a Javier García de Velaria Inversores y Daniel Sancho de Mafre Gestión Patrimonial. En días de trading, Eduardo Bolinches y Roberto Moro nos dirán si es fiable el rebote y qué resistencias tiene que superar el IBEX 35 para participar en el rally. Y vamos a empezar tomándole el pulso al mercado en este martes de puente en España junto a Macroyield, junto a Patricia García, analista de Macroyield. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es indudable, es así. El mercado le ha cambiado la cara, así de repente. Sí, es verdad que Omicron era uno de los grandes temores del mercado, esa posibilidad de que hubiera más nivel de contagio, que hubiera, que fuera mucho más virulenta y que volviéramos un poco a la casilla de salida. Bueno, pues todas estas buenas noticias y el pensar que efectivamente que sea tan contagiosa, pero mucho menos grave o letal, en realidad es bueno para poder terminar con esta pandemia y que todos terminemos contagiados, como decía el alemán, pero no muertos. Y entonces, pues es una buena noticia para el mercado, que además estaba viendo en las últimas semanas estábamos viendo datos económicos buenos, tanto en Europa como en Estados Unidos, de más tranquilidad, pero claro, todos esos datos no los teníamos en cuenta para nada porque estaba Omicron encima y diciéndonos que a lo mejor todo eso se estropeaba en poco tiempo, con lo que sumamos esos buenos datos que ahora puede ser que no se estropeen tanto y que Omicron no nos da tanto miedo y el mercado se pone más contento. Por otro lado, también tenemos a China, que nos está diciendo que tiene interés en mejorar su economía y lo hemos visto con esa acción del Banco Central. Bueno, hablando de datos macroeconómicos, han ido mejorando a lo largo de los últimos días, en particular en Europa, pero tenemos una referencia importante. El próximo viernes día 10, se publica el dato de inflación en Estados Unidos. ¡Ojo! Ojo, sí. El dato de inflación, la verdad es que este viernes nos puede dar un poquito de miedo porque la idea es que pueda repuntar. Tenemos datos adelantados el componente de precio del ISM de manufacturas y también el de servicios que nos están señalando, si lo vemos en el gráfico de la izquierda, que nos están señalando que es posible que este mes de diciembre durante el mes de noviembre hayamos tenido una inflación de nuevo que puede marcar récords y que puede acercarse al 7%. De todas maneras, de cara a diciembre podemos tener un poquito de mejoría gracias a la caída en los precios del petróleo. También estamos viendo que los cuellos de botella hay algunas señales en que pueden estar relajándose o ensanchándose. Y si encima Omicron no nos está dando tanto miedo, pues quizá ese dato que vamos a conocer este viernes no nos tenga por qué dar tanto susto. Porque creo que el consenso del mercado espera un 6,7, pero ya hay algunas firmas y casas de análisis que creen que se puede ir al 6,9, incluso a ese 7% al que usted apunta. Ese dato de inflación va a ser clave también para las decisiones que tome de aquí en adelante la Reserva Federal. La próxima semana tenemos ya reuniones de los bancos centrales. Bueno, todo esto es lo que va un poco va a ser clave también para que haya o no rally de Navidad. Sí, si atendemos a la estacionalidad del Standard & Poor's 500, nos estábamos saliendo un poco del plano y, bueno, ese rally de Navidad se veía como quizá muy positivo porque estábamos fuera de los parámetros medios de años anteriores. Pero con esta caída, pues nos da un poquito más de ánimo para pensar que puede ocurrir. Sí, Omicron no nos da malas noticias,
si Powell consigue volver a sacar su varita mágica y relajar un poquito los temores del mercado. Es verdad que el hecho de que Omicron nos dé menos miedo también hace que la posible aceleración en el tapering por parte de la Fed también pueda dar algo menos de miedo, porque se pueda encuadrar dentro de una economía que sigue mostrándose fuerte en Estados Unidos. Entonces, si todo eso se da, pues es posible que podamos tener un rally de Navidad. Aunque claro, China también está ahí para decirnos qué es lo que puede pasar si nos dan algún susto más las compañías inmobiliarias, aunque parece que Pekín sigue interesado en que eso no llegue a la sangre del río. Cada vez hay más inversores convencidos, eso sí, de que los mayores retornos en 2022 van a venir por el lado del value. Acciones y sectores más value. Sí, nosotros veníamos casi pidiéndolo o pensando que podía ser así porque nos estábamos encuadrando en un contexto de recuperación económica. Entonces nosotros veníamos apostando por el value, pero es verdad que no nos estaba haciendo demasiado caso, quizá también porque las rentabilidades de la deuda no nos estaban acompañando. Siempre esa paciencia de la Fed, bueno, más adelante veremos qué hacemos con la posibilidad de subir tipos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la reunión de la semana que viene, pero en principio lo que esperamos es esa subida, ese repunte en las rentabilidades de la deuda que acompañen a ese tapering, y eso beneficia claramente más al value que al growth. Si además ese tapering viene acompañado, como parece, de recuperación económica, pues tenemos a sectores como el financiero, como el industrial, materiales, que son, sobre todo en los últimos años, han estado muy castigados en cotización y, por lo tanto, están más ligados al value ahora, pues lo normal es que se vieran favorecidos, porque además tienen una correlación con las rentabilidades de la deuda más altas y positivas. Entonces, bueno, pues parece que por fin a lo mejor el value consigue despuntar. Se supone que también a medida que vayan disipándose los temores sobre Omicron, la gente, pues bueno, vuelva a recuperar confianza, vuelva a consumir, esto también tiene que seguir tirando del precio del petróleo hacia arriba. El petróleo tiene bastantes puntos en los que agarrarse. Uno es esa recuperación económica. Si se mantiene esa recuperación económica, lo normal es que pueda seguir hacia arriba. Por otro lado, tenemos aspectos políticos que siguen también apoyando esa posible subida de los precios. Tenemos, por un lado, a la OPEP+, que lo que está claro es que quiere mantener los precios del petróleo altos, y así lo vimos. La semana pasada se reunieron de urgencia para, en teoría, a lo mejor modificar el plan de retirada de restricciones de oferta en el contexto de esa mayor incertidumbre Omicron. Decidieron esperar a ver qué es lo que pasaba con la variante. Es verdad que todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con esta variante, pero en principio parece que va mejor la cosa. Entonces, está claro que pudieron hacer bien manteniendo ese plan sin modificar desde enero. Entonces, vemos que siguen muy interesados en que los precios del petróleo no bajen. Y por el otro lado tenemos las conversaciones con Irán, esa reapertura de las negociaciones nucleares con Irán. En principio, si llegaran a un acuerdo y se retiraran las sanciones, los precios del crudo se podrían ver lastrados porque estaría entrando un actor más en la oferta. Pero la verdad es que no tiene ninguna buena pinta por ahora las negociaciones, y eso también está tirando del precio para arriba. Pues este es el repaso de hoy con Macroyield, con Patricia García. Un placer como siempre, muchísimas gracias. Que vaya bien la tarde y la semana. Hasta otra, Patricia, muchísimas gracias.